Me llamo Mason Raker, ex-SEAL de la Marina, y morí bajo suelo iraní. Pero no me quedé muerto. Lo que vi al otro lado me cambió para siempre. No escribo esto por fama, juré guardar silencio. Pero lo que me mostraron era demasiado urgente. No se trata solo de guerra, sino de lo que se avecina, una guerra espiritual envuelta en una línea temporal nuclear. No vi el futuro, lo presentí. El tiempo se dobló, y me mostraron el hilo del que todos pendemos. Tengo que compartirlo antes de que sea demasiado tarde. Aquí operaciones encubiertas. Vuelan en 6 horas a Irán. ¿Sin preguntas? Ese fue el mensaje que recibí a las 3:13 de la madrugada, y así, mi vida cambió. Uno entrena durante años como SEAL, se prepara para el peligro, pero ninguna disciplina te prepara para morir. Besé a mi esposa dormida en la frente, recogí mis cosas en silencio y escribí una nota que recé para que nunca tuviera que leer. 12 horas después, estaba en un avión volando a baja altura, surcando el espacio aéreo iraní. Se suponía que no debíamos existir, sin placas, sin refuerzos, solo órdenes. Mi equipo de 4 recibió instrucciones en el aire, localizar y desactivar un transporte de uranio no autorizado enterrado bajo una estructura civil. Inteligencia afirmó que estaba inactivo. Se equivocaron. Saltamos en paracaídas de noche, silenciosos y veloces. El viento susurraba como si supiera algo que nosotros desconocíamos. Atravesamos la estructura subterránea a las afueras de Natanz. Todo estaba en silencio, demasiado silencioso. Las paredes estaban recién construidas, pero frías al tacto, y nuestras lecturas térmicas fallaban. Estos no son túneles nuevos, susurré. Esconden algo antiguo. Entonces llegó un susurro, no en mi comunicador, sino en mi mente: no deberías estar aquí, Mason. Me quedé paralizado, con el arma en alto, escudriñando la oscuridad. Mi equipo pensó que eran nervios, nunca antes había entrado en pánico. Pero esa voz no era iraní, era inhumana. Raker, ¿estás bien? Algo anda mal aquí. Llegamos a la cámara, y ahí fue cuando sucedió: un cable trampa, no del tipo estándar, provocó un derrumbe parcial seguido de una implosión interna. El polvo se tragó a mi equipo. Vi a Danny hundirse. El suelo se abrió bajo mis pies como una boca. Retrocede. Retrocede. Entonces, nada. Oscuridad, pero no sueño, no inconsciencia. En el momento en que choqué contra la piedra, sentí que mi pecho se hundía, como si algo me sacara. Oí un sonido como de cristal rompiéndose en mi cráneo, luego silencio, un silencio perfecto, aterrador. Se ha ido. Esa voz tampoco era humana, pero estaba más cerca, demasiado cerca. No flotaba como dicen las historias, caía, pero no por el aire, sino por el conocimiento. Seguía oyendo fragmentos, sin signos vitales. SEAL confirmado muerto. Sí. La bolsa. Él era quien debía ver. Esa última no era de mi unidad, era de donde quiera que iba. Entonces, luz. Pero no celestial, fue como adentrarme en un recuerdo, solo que el recuerdo no era mío. Era la Tierra, pero fracturada: Irán, Israel, Rusia, Estados Unidos. Esto es lo que hace la guerra antes de empezar. Una voz dijo que era masculina, profunda, resonando desde donde quiera que estuviera. Aunque no tenía cuerpo, me miré. Llevaba mi equipo, pero brillaba con inscripciones azules que no podía entender. Esta no es su primera guerra, añadió la voz, pero podría ser la última de la humanidad. Estaba de pie en una colina, pero el paisaje era inusual. Era una mezcla de lugares reales superpuestos como imágenes fantasmales. Podía ver las antiguas ruinas de Babilonia bajo Teherán, podía ver Damasco sitiada y Jerusalén ardiendo a lo lejos. ¿Me estás mostrando el futuro?, pregunté. No, respondió la voz. Te estoy mostrando probabilidades.
De repente, me vi impulsado hacia adelante, como una película en avance rápido. Pero no solo observaba, sentía cada grito, cada misil, cada decisión que me llevaba al abismo. Entonces, una pausa. Me encontraba en lo que parecía una sala de guerra, solo que no había paredes, solo pantallas flotantes con códigos de lanzamiento nuclear, estrategias de batalla y discursos políticos. Sentados alrededor de una mesa brillante había hombres que reconocí, líderes mundiales, vivos y muertos, pero sus rostros estaban inexpresivos. Lo que no ves es lo que los controla, dijo la voz. Tras ellos se alzaban sombras, no humanas, mentes ancestrales y manipuladoras. Esto es a lo que te enfrentas, no a naciones ni a bombas, sino a espíritus que se alimentan del miedo y el fuego. Y así, sin más, me sentí atraído hacia lo más profundo. Ya no estás destinado en Irán, Mason. Te han destinado a lo desconocido. Abrí los ojos, pero no eran míos, veía a través de mi alma. Debajo de mí, vi mi cuerpo aplastado bajo la roca y el polvo, el pecho hundido, los ojos abiertos de par en par. Pero no fue eso lo que me conmovió. Los vi, figuras de pie alrededor de mi cuerpo caído. Algunas eran claras, otras no. Una de las figuras oscuras se inclinó sobre mí y me susurró al oído, casi te tenemos, un segundo más. Pero antes de que pudiera terminar, una ráfaga de luz blanca lo tiró hacia atrás. Está bajo misión, dijo un ser brillante que dio un paso al frente, marcado antes del inicio del tiempo. No podía respirar, pero no estaba entrando en pánico. Lo entendí, estaba atrapado en una batalla que no tenía nada que ver con órdenes militares. La guerra en Irán es solo una chispa. El ser de luz dijo, nunca viniste aquí por política. Viniste aquí para ver. Me impulsaron hacia arriba a través de capas, cada una más real que la anterior. Pasé por el miedo, el arrepentimiento, el orgullo, cada uno se desprendió como piel muerta. ¿Por qué yo?, pregunté. Porque tú todavía escuchas, respondió el ser, y ellos no. ¿Ellos?, pregunté. Líderes, generales, pastores, presidentes, demasiado ruidosos para escuchar el cielo. Entonces tuve una visión, una emboscada, pero no física, sino espiritual. Iba dirigida a Estados Unidos y ya estaba en marcha. No era una bomba, ni una bala, empieza con confusión y termina en silencio. Vi los horizontes de las ciudades desapareciendo uno tras otro. Eso no es guerra, dije. Eso es extinción, corrigió. No, dije. Es cuestión de elección. Vi la fuente del caos, no Irán ni Rusia, sino el miedo. El último instante antes de la muerte no se parecía en nada a las películas, no era un desvanecimiento lento ni un túnel. Fue un desgarro, un violento desgarro espiritual entre el alma y los huesos. No floté, exploté, cada parte de mi consciencia voló en direcciones diferentes, pasado, presente, futuro. Vi a mi esposa sollozando junto a mi cuerpo sin vida en un ataúd cubierto con una bandera, eso aún no había sucedido. Vi a mi hijo nacer dentro de unos meses, sin conocer jamás a su padre. Y, sin embargo, también vi una línea de tiempo diferente, una en la que regresé, hablé, advertí. Una elección, dos futuros. La voz respondió, estás aquí porque debes elegir qué cumplir. Volé sobre Irán, luego sobre la Tierra. Vi todo el planeta envuelto en redes de luz y sombra. Algunas eran densas y brillantes, otras, desgarradas y parpadeantes. Esas son oraciones, dijo la voz. Algunas mantienen unidas a las ciudades, otras se están desmoronando. Miré hacia abajo y vi Teherán, Jerusalén, Washington. ¿Ves lo que los une a todos?, preguntó. Asentí, miedo. Es el arma más poderosa del enemigo. No necesita bombas si puede encadenar mentes. Entonces lo vi, una onda expansiva de guerra que aún no había comenzado, provocada por la desinformación, propagada por el orgullo y explotada por el silencio. Habla,
Riker, ordenó la voz. Tu misión no ha terminado. Y lo supe, no me enviaron a luchar otra vez. Me enviaron a testificar. ¿Cruzando qué? Eso era lo que quería preguntar, pero algo me decía que no me precipitara. La atmósfera misma se sentía viva, consciente, como si el aire tuviera memoria y me estuviera evaluando. Entonces noté algo flotando a mi lado, formas, recuerdos, míos, pero no tal como los recordaba. Estaban vivos, irradiando sentimientos. Me vi a mí mismo a los 5 años, llorando sobre el abrigo de mi padre después de que se muriera mi perro. Vi la vez que golpeé la pared del casillero porque alguien me llamó inútil. Vi cada momento silencioso y doloroso que nunca le había contado a nadie. Cada uno flotaba allí, esperando ser juzgado. Fue entonces cuando el miedo me invadió de nuevo, no porque pensara que iría al infierno, sino porque de repente tuve la certeza de que nada de lo que había sentido le era oculto. Todo lo oculto será revelado. Ese versículo me impactó, alto y claro, sin que nadie lo dijera. No era un castigo, era un hecho. Me acercaba a alguien, y este reino me estaba desnudando antes de llegar. No dolía, pero era intenso, como entrar en una habitación de pura honestidad. En algún lugar a lo lejos, una luz se alzaba. Entonces la travesía se detuvo. Estaba en un espacio tan silencioso que casi gritaba. Sin ecos, sin pensamientos, nada. Me sentía como estar bajo el agua pero seco, solo pero observado. Hola, susurré, o pensé. Ninguna respuesta. Era una habitación oscura, no visualmente, sino emocionalmente, como si hubiera entrado en el interior de mi propia mente antes de que se formara. No había paredes, pero podía sentir los límites. Floté allí durante lo que parecieron años, o tal vez segundos. El tiempo no tenía sentido. Intenté moverme, pero ni siquiera podía distinguir qué dirección tomar. Entonces, de la nada, algo se movió. Una forma, al principio pensé que era otra alma, tal vez otra persona como yo. Pero no era humana. Estaba hecha de sombras. No era malvada, sino perdida, confundida. No me miró, no tenía ojos, pero pude sentir su forcejeo. Esta cosa no tenía voz, pero intentaba recordar quién era. Eso me dolía el pecho. ¿Soy yo?, pregunté a la sala. Seguía sin haber respuesta. De repente, aparecieron docenas más, formas, presencias, errantes. Me di cuenta de que eran fragmentos de almas que habían cruzado pero no entendían dónde estaban. No porque fueran malos, sino porque nunca prestaron atención a la eternidad en vida. Se ahogaron en ruido y distracciones, olvidaron escuchar. Sentí el peso de esa revelación. La habitación oscura no era un castigo, era una pausa, un lugar de espera para quienes nunca hicieron espacio para el silencio en la vida. Entonces una voz finalmente dijo, no desde afuera, sino desde adentro. Y el silencio se quebró. De repente, el espacio se hizo añicos como un espejo golpeado por el sonido. Volvía a caer entre capas, pero esta vez el silencio había desaparecido. En su lugar, gritos, no solo oídos, sino vistos. Los gritos tenían color y textura. Rasgaban el espacio como cintas afiladas que se retorcían y explotaban en rojo, naranja y un verde enfermizo. No eran gritos de terror exactamente, sino más bien un dolor enterrado demasiado tiempo, un trauma que nunca encontró aire. Podía verlos surgir de la tierra, hospitales, dormitorios, esquinas, cafeterías, aulas. Muchos provenían de gente de mi edad. Uno en particular me llamó la atención. Salió disparado de una habitación oscura, iluminada solo por la pantalla de un teléfono, un niño, de unos 13 años, mirándose a sí mismo en la cámara frontal, susurrando cosas como, odio esta cara, me odio a mí mismo. Su grito atravesó la tela y me golpeó como un puñetazo. Fue entonces cuando me di cuenta de que esos gritos también eran oraciones,
no de las santas, de manos juntas, sino llantos del alma. De esos desesperados que la gente nunca pronuncia en voz alta, pero que aún resuenan por la eternidad. ¿Oyes todo esto?, pregunté, y al instante supe la respuesta, sí. Dios escucha, incluso lo que no sabemos que decimos, sobre todo lo que ocultamos. Pero esto fue lo que más me impactó, vi ángeles intentando responder, pero la distracción, la amargura, la falta de perdón, el odio a sí mismo y la interferencia demoníaca los bloqueaban. Un ángel intentó interrumpir un grito con un rayo de luz, pero el niño estaba rodeado de oscuridad creada por mentiras, cosas que creía sobre sí mismo que no eran ciertas. No está escuchando, susurró el ángel. Entonces ayúdame a decírselo, dije. Y entonces todo se detuvo. No hubo más gritos, no hubo más movimiento. El cielo, si es que así se le puede llamar, se quebró como una concha que se rompe bajo una presión invisible. Entonces él entró. Ojalá tuviera mejores palabras, pero ningún idioma te prepara para ver a Jesús. No solo brillaba, era luz. Sin embargo, no era cegador, era tranquilizador, como todo el amor que nunca recibiste, pero siempre necesitaste, de repente ante ti en forma de persona. Me miró, no a mi cuerpo, ni a mis pensamientos, sino a mi ser, y me sentí vista. Cada vergüenza, cada risa falsa, cada vídeo estúpido que hice solo para sentirme digna se desentrañaron en su mirada. No me sentí juzgada, me sentí conocida. Caminó hacia mí, no con pasos, sino con presencia. Toda la creación se inclinaba hacia él, como flores que siguen al sol. Entonces habló. ¿Qué? Su nombre no era solo un nombre, era una llamada, como si me llamara a superar todo lo que siempre había creído sobre mí misma. No eres lo que el mundo te dijo. Eres lo que yo diseñé para que fueras. Lágrimas, no físicas, sino espirituales, brotaron de mi interior. ¿Por qué estoy aquí?, y pregunté. No respondió de inmediato. En cambio, levantó la mano, detrás de él, el mundo reapareció, pero esta vez lo vi como realmente era. Un campo de batalla, no con tanques ni armas, sino con pensamientos, palabras, gritos y mentiras. Se están olvidando de quiénes son, dijo finalmente con voz triste. Y necesito que les ayudes a recordarlo. No parpadeó. Solo miró, pero cuando Jesús te mira, nadie más lo ha hecho. Él no solo ve tu mente, ve tu historia, tus motivos, todo lo que finges que no importa. Él también ve eso, y aún así, permanece. Te conozco, Caleb, fue todo lo que dijo. Pero me destrozó. Intenté ser bueno, solté. Lo arruiné. Levantó la mano suavemente y me quedé en silencio, no porque él me silenciara, sino porque la paz lo hizo. Tuviste que esforzarte tanto para que te vieran, dijo, acercándose. Nunca pasaste desapercibida. Me derrumbé. No pude soportar el peso de ese amor. No era compasión fingida ni la lástima que la gente da cuando no entiende. Este fue un amor que me inventó. Creías que tu valor residía en las visitas, en la risa, en el rendimiento, continuó. Pero tu valor quedó sellado antes de tu primer aliento. Extendió la mano, y la suya atravesó mi pecho, no físicamente, sino espiritualmente, y en ese instante vi mi alma. Estaba cansada, no malvada, solo agotada, sobreestimulada, desconectada. Has estado navegando por la vida, Caleb. Es hora de mirar hacia arriba. No pude hablar. Sus palabras resonaron más fuerte que un trueno, pero dolieron menos que el silencio. Pensé en todo el tiempo que había desperdiciado intentando convertirme en alguien en un mundo que había olvidado. La quietud. ¿Por qué yo?, o pregunté finalmente. ¿Por qué me enseñas esto? No respondió con palabras. Simplemente se giró y señaló, y lo que vi a continuación me hizo doler las rodillas, si es que aún las tenía. La guerra ya ha comenzado, dijo.
Esperaba algo reconfortante como, estás a salvo, o, eres amado. Y estaba a salvo y era amado, pero Jesús no estaba allí para mimarme. Estaba allí para despertarme. Te han entrenado para pensar en minutos y métricas. Lentamente, debajo de nosotros, dibujó un único hilo dorado en el aire. Una línea temporal, este es el camino que recorres ahora, dijo, pero se está adelgazando. De repente, ese hilo dorado se partió en dos. Un camino brilló con una luz vibrante, el otro se volvió rojo y luego negro. ¿Ese negro, qué es? Pregunté. El camino nuclear, respondió. Un camino que ya se recorre con orgullo y ceguera. Entonces la línea de tiempo se amplió, mostrando meses, semanas, días. Vi un acuerdo secreto firmado a puerta cerrada, mal traducido, mal interpretado. Vi a Irán sintiéndose acorralado, vi a Israel reaccionando rápidamente, vi a Rusia observando en silencio. Y entonces, una sola decisión, no de un líder, sino de un segundo al mando, alguien enojado, alguien invisible. Una chispa, dijo Jesús, puede encender siglos de fuego. Lo vi, un misil lanzado, no para destruir una ciudad, sino para demostrar algo. La represalia fue total, Nueva York desapareció, Teherán se vaporizó, Jerusalén quedó de luto. Pero esto es lo que más me impactó, las consecuencias espirituales fueron aún peores que las físicas. Ciudades sumidas en la desesperación, regiones enteras en silencio, en oración, era como si la esperanza misma hubiera sido herida. Pero este camino aún no está sellado, añadió Jesús. Hay otro camino. Señaló la línea de tiempo iluminada. ¿Qué es eso?, pregunté. Eso es lo que sucede cuando los justos despiertan. No necesité preguntar qué quería decir, lo sentí cuando las iglesias oran con humildad, cuando los líderes eligen la integridad por sobre el ego, cuando la verdad se dice sin miedo. Todavía es posible, dijo, pero la ventana se está cerrando y el silencio ahora es una traición. Jesús caminó conmigo por lo que parecían cielos, pero no eran azules, sino de sonido. Podía oír oraciones que se elevaban, no todas eran palabras, algunas eran gemidos, otras susurros. Algunas eran solo lágrimas. Entonces señaló lo que parecía una cúpula espiritual sobre partes de la tierra. Esa cúpula no es tecnología, dijo. Es intercesión. Vi el lanzamiento de un misil, no físicamente, sino con una intención espiritual. Cargaba rabia, miedo, mentiras, pero justo al elevarse, impactó contra la cúpula, y desapareció. Esa oración provino de una mujer de Ohio, dijo Jesús. Ella había orado el Salmo 91 por las naciones. Otro ataque, esta vez de manipulación política, se estrelló contra el escudo de un niño. Sonrió. Con solo 5 años, dijo, Jesús, protege el mundo. Me quedé atónito. ¿Me estás diciendo que una abuela o un niño pueden detener una catástrofe global? No, dijo con firmeza. Te digo que ya lo hicieron. Luego me llevó a un campo de batalla de polvo y miedo, 2 naciones casi enfrentándose, y luego silencio. Porque en algún lugar, alguien se arrodilló en una cocina y dijo, Dios, esta vez no, por favor. ¿Por qué entonces los líderes actúan como si la oración no fuera nada?, pregunté. Porque ya no creen en el poder a menos que sea ruidoso, respondió. Pero el cielo responde a la humildad, no al volumen. Me sentí avergonzado todas las veces que puse los ojos en blanco cuando mi esposa dijo que me estaba cubriendo, con sus oraciones. Sus oraciones fueron la razón por la que llegaste a Irán, dijo, y me miró fijamente. Dile esto, que el mundo sepa que la próxima guerra mundial no la detendrán los gobiernos. La detendrán quienes aún crean que te escucho. Jesús y yo nos encontrábamos en lo alto de la tierra, pero no era la tierra como la conocía. Las naciones resplandecían con campos de energía, algunas brillantes, otras tenues, algunas infectadas con lo que solo puedo llamar decadencia espiritual.
Señaló 3 epicentros resplandecientes: Irán, Israel y Rusia. Estos 3 son campos de batalla espirituales, dijo, no solo políticos. Bajo el suelo iraní vi estructuras que no pertenecían a esta época, templos antiguos enterrados bajo hormigón, rituales olvidados hace mucho tiempo, pero que aún susurran a través de la historia. Los líderes iraníes buscan el poder, explicó, pero lo que albergan es una ira heredada a lo largo de siglos. Entonces vi a un hombre en Teherán, un oficinista, rezando sobre planos, con lágrimas en los ojos. No quería la guerra, quería la paz. ¿Ves eso?, dijo Jesús. La oración de ese hombre retrasa los misiles más que 10 tratados jamás. Luego miramos a Israel. Latía como un latido sobre Jerusalén, vi una guerra de voces, algunas cantaban, otras gritaban. Israel recuerda la promesa, dijo, pero muchos han olvidado el propósito. Vi a rabinos debatiendo la profecía, soldados patrullando las calles, niños rezando en el muro. Entonces vi un destello, una explosión que no ocurrió, contenida por algo invisible. ¿Qué lo detuvo?, pregunté. Una cristiana en Corea del Sur, respondió Jesús. Ella ayunó por Israel durante 21 días. Su obediencia se convirtió en un muro. Finalmente, Rusia. Hacía frío, pero no solo físico. Vi a líderes en habitaciones sombrías consultando textos antiguos y falsos profetas. El orgullo de Rusia la ciega, dijo, pero en su interior hay voces de avivamiento ocultas, pero que resurge. Vi iglesias clandestinas, bautismos en ríos helados y a un oficial militar secreto leyendo el Evangelio tras puertas cerradas. Cada nación está al borde del abismo, dijo Jesús, pero el avivamiento y la guerra crecen en la misma tierra. ¿Cuál florece depende de la oración? Me llevó a través de un avión lleno de antorchas, flotando, suspendidas en el aire, cada una representando a un líder. Estos no son políticos, aclaró. Son voces influyentes. Me mostró una antorcha que parpadeaba intensamente, ligada a una figura popular estadounidense, alguien ruidoso, viral, con opiniones firmes. Su llama ardía con fuerza, pero también quemaba a otros. Su orgullo llama la atención, dijo Jesús, pero repele la sabiduría. Entonces vi otra antorcha, más pequeña, más silenciosa, firme. No parpadeaba, brillaba. ¿Quién es ese?, pregunté. No la conoces, respondió, pero ella ha orado por 5 presidentes. Ha dicho solo la verdad y nunca ha cedido en su empeño por la fama. Me quedé atónito. No era famosa ni rica. Pero en la sala de guerra celestial, tenía rango. El liderazgo justo no se define por las elecciones, dijo, se define por la obediencia. Pregunté, ¿y qué pasa si surgen los líderes equivocados? Hizo una pausa y luego señaló una línea de tiempo, una en la que una cumbre mundial se convirtió en caos. Una mentira se extendió por las naciones en cuestión de horas, y luego un silencio nuclear. Esa línea de tiempo se construye sobre la popularidad por encima de los principios, dijo. Pero luego me mostró otra versión. Una en la que un líder humilde y tembloroso se encontraba solo en una conferencia de prensa. Rechazado por los medios, pero sostenido por manos invisibles. Ella no fue elegida, añadió, fue llamada. Me di cuenta de que los líderes justos quizá no parezcan guerreros, pero en el ámbito espiritual son generales. Su influencia no reside en su voz, sino en su alineación. Entonces, ¿qué deberíamos buscar?, pregunté. No carisma, ni credenciales, dijo. Busquen fruto. Busquen oración. Busquen a quienes tiemblan ante mi nombre. Jesús me llevó entonces a una cámara extraña, una torre de reloj, pero distinta a todo lo que había en la tierra. Las manecillas no giraban en círculos, se extendían hacia realidades. Cada tic-tac era una oración, cada tac, una respuesta. El tiempo no es lo que creen, dijo. Es fluido cuando lo tocan los fieles. Vi a un anciano en Kentucky orando junto a su cama,
con la Biblia abierta en el Salmo 46. Señor, retrasa la guerra, susurró, y acaba de posponer una operación militar 72 horas. Entonces vi a una mujer en Lagos, Nigeria. Simplemente dijo, Señor, ten piedad. Al instante, un plan de asesinato fracasó en tiempo real. ¿Cómo? Pregunté. Jesús se volvió hacia mí y me dijo algo que jamás olvidaré: para el cielo, el tiempo es un sirviente, no un amo. Obedece a la fe. Me mostraron momentos en que ocurrieron grandes avivamientos, y vi las oraciones silenciosas que los precedieron, humildes, ocultas, casi invisibles. También vi desastres que ocurrieron porque las oraciones nunca se pronunciaron. El cielo escucha el acuerdo, dijo. Cuando nadie habla, la tierra habla por sí misma. Pensé en cuántas veces desestimé la oración como mero consuelo emocional, pero ahora vi que era un mecanismo de comando, la misma palanca que Dios usa para cambiar el tiempo mismo. Entonces vi a mi propia esposa, orando por nuestro hijo no nacido, sin saber que su simple súplica, Padre, guía sus pasos, había cancelado una muerte que yo habría enfrentado en Siria años atrás. Me derrumbé. Jesús no solo me consoló, sino que me fortaleció. Diles, dijo, que el tiempo se dobla para los humildes cuando se arrodillan, el reloj escucha. No esperaba lo que vi a continuación. Jesús abrió lo que él llamaba la cámara del silencio. Dentro, vi un mundo sin oración, sin intercesión, sin avivamiento, una versión silenciosa y misteriosa de la tierra. A primera vista, todo parecía estar bien, las calles estaban limpias, los políticos sonreían, los letreros de las iglesias estaban encendidos, pero no había presencia, ningún movimiento celestial. Esto es lo que sucede, dijo Jesús, cuando mi pueblo deja de orar, no por rebelión, sino por rutina. Observé cómo los niños crecían sin encuentros con Dios, los predicadores solo hablaban de autoayuda. Los presidentes tomaban decisiones sin discernimiento, los enemigos se alzaban en silencio, no ruidosamente, sino como una niebla que nadie percibía. Pensaban que el silencio significaba paz, susurró, pero significaba rendición. Luego llegó la guerra, no de golpe, sino como fichas de dominó, un falso acuerdo de paz, un ciberataque atribuido a la nación equivocada, y luego una represalia con misiles. El mundo observó con horror y siguió sin decir nada, porque no creían que sus voces pudieran detenerla. Las iglesias seguían reuniéndose, pero no para orar, sino para procesar la situación. ¿Es esto una profecía?, pregunté. No, dijo Jesús con firmeza. Es una advertencia. Luego se volvió hacia mí y me dijo algo que recordaré por el resto de mi vida: si no hacen nada, lo perderán todo. Pero la eternidad no cuenta vistas, cuenta almas. Eso fue un duro golpe. El enemigo no necesita destruir a esta generación, continuó, solo necesita distraerla. No supe qué decir. Se giró y me mostró algo parecido a una ventana, pero no era de cristal, era más bien una grieta en el espacio. Miré a través de ella y vi la Tierra no como un globo terráqueo, sino como una red interconectada. Hilos de luz recorrían a la gente, pero muchos estaban cortados o enredados. Son conexiones entre almas, explicó Jesús, diseñadas por mí, fortalecidas por el amor, dañadas por las mentiras. Vi a adolescentes sentados en salas rodeados de tecnología, pero con ansias de contacto real. Vi a familias sentadas juntas, sin hablar, cada una encerrada en un rectángulo brillante. ¿Ves la estrategia?, me preguntó. ¿Qué estrategia?, susurré. La distracción como atadura. El ruido como cadenas. La identidad como ilusión. Sentí que iba a desplomarme sin comprender nada, era como si cada segundo de mi vida de repente tuviera sentido. Y no era lindo. ¿Qué se supone que debo hacer con esto?, pregunté. Se giró y me miró de nuevo. Vuelve y habla, no solo con tu voz, sino con tu vida. Muéstrales que el silencio no es vacío.
Muéstrales que la atención es guerra. Aún no lo sabía, pero este se convertiría en el mensaje que me atormenta, en el mejor sentido, para siempre. Hizo otro gesto, y se abrió otra grieta en la realidad, esta vez con la forma de una pantalla vertical. Esto, dijo Jesús, no es malo, pero es peligroso. Supe al instante a qué se refería, era un smartphone, una fuente digital de vidas que se desplazaban sin cesar, risas, doblajes, bailes, tendencias. Inofensivo, ¿verdad? Mira. De repente, las imágenes ya no eran solo vídeos, eran ecos, cada una contenía un residuo emocional. Una chica presumiendo su cuerpo, pero por dentro se sentía invisible. Un chico haciendo una broma, pero por dentro suplicaba atención. Cada pergamino enviaba una señal al reino espiritual, algunos abrían puertas a la luz, y otros a la desesperación. Las redes sociales se han convertido en un escenario para heridas invisibles, dijo. Muestras lo que crees que quieren, pero nunca lo que realmente necesitas. Vi a un chico con miles de seguidores llorar solo a las 3 de la madrugada, borrando y volviendo a subir una publicación, preguntándose si su valor dependía de su timín. Caleb, dijo Jesús, la pantalla no es el enemigo, sino que se ha convertido en un espejo que distorsiona más de lo que refleja. ¿Entonces qué hago?, pregunté. Enséñales a usarlo con conciencia. Muéstrales que lo que tocan, recíproco. Entonces vi algo aún más profundo, cada vez que alguien publicaba con verdad, con amor, con autenticidad, eso contrarrestaba la oscuridad, como encender una vela en una cueva. La autenticidad es tu arma, dijo. No luches por seguidores, lucha por almas. Y sabía que tenía que regresar, pero había algo más que él quería que viera. Dudo en escribir siquiera esta siguiente parte, pero debo hacerlo. Jesús caminó conmigo hacia lo que parecía una nube oscura. Latía como si estuviera viva, pero no en el buen sentido. Por dentro, sentía agitación, envidia, vacío. Esto es una distracción, dijo. Entonces lo abrió y los vi. Pensé que los demonios tendrían un aspecto aterrador, monstruos con cuernos o alas, pero no, estos parecían normales, casi familiares. Estaban hechos de inquietud, movimiento constante, contorsiones, zumbidos. Cabalgaban sobre los hombros de la gente, adolescentes, adultos, incluso niños, susurrando. Solo revisa una cosa más. Públicalo. Bórralo. Vuelve a publicarlo. No eres suficiente. Arréglate la cara. No dejes de desplazarte. Era implacable. Se alimentan de atención, dijo Jesús. Se alimentan de hábitos, no de horror. No necesitan posesión, solo necesitan permiso. Me quedé paralizada, se me partió el corazón. ¿Quieres decir que ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando? Él asintió. Muchos no lo hacen. Por eso se sienten agotados y no pueden explicar por qué su energía se ve agotada por voces que han invitado sin darse cuenta. Entonces vi algo impactante, alguien se liberó, un chico de mi edad dejó el teléfono, cerró los ojos y rezó. El demonio en su hombro gritó y desapareció al instante, como humo arrastrado por el viento. La verdad expulsa la mentira, dijo Jesús. La quietud acalla el ruido. Entonces, ¿cómo ayudamos a otros a liberarse?, pregunté. Eligiendo la libertad ante ellos, respondió. La salida es liderar el camino. Y en ese momento me di cuenta de que no estaba muriendo, sino que me estaban preparando. Jesús no me mostró la guerra como la imaginaba, no hubo explosiones, ni soldados, ni sangre. Pero nunca había visto nada más peligroso que lo que me reveló a continuación. Ven, Caleb. Hay algo que necesitas ver. Me guió hacia lo que parecía un campo enorme que se extendía hasta el infinito. Al principio, no entendía lo que veía, solo miles, quizás millones, de jóvenes, todos inmóviles, con la cabeza gacha.
Pero entonces lo vi, no estaban inclinados en señal de adoración, miraban fijamente sus teléfonos, cada uno con auriculares puestos, alimentando un ruido constante en sus mentes. Detrás de ellos, se movían sombras, entidades hechas de tentación y confusión. Pude ver a algunos susurrando dudas, otros sembrando odio hacia sí mismos, y otros fomentando la comparación, la división, la ira, la lujuria y la rebelión. No están esperando la batalla, dijo Jesús. Ya están en ella, y muchos no lo saben. Sentí un nudo en el pecho. ¿Pero por qué los jóvenes? ¿Por qué no atacan a los adultos? Se giró, con los ojos encendidos de compasión. Porque la juventud lleva la semilla de las naciones. Contrólala, y controlarás el futuro. De repente vi cadenas, no pesadas, sino finas como la seda y engañosamente hermosas, que envolvían muñecas, mentes y corazones. Cadenas hechas de aprobación, adicción, confusión de género, identidad falsa y miedo al rechazo. Pero quienes las llevaban no podían verlas. Así trabaja el enemigo, susurré. Disfraza las jaulas de libertad. No podía apartar la vista del campo. ¿Qué puede romper estas cadenas? Sin dudarlo, respondió, la verdad dicha con amor, no religión ni reglas, sino verdad con poder. Y entonces me mostró dónde se sepultaba esa verdad. Ten cuidado, advirtió Jesús al entrar al siguiente lugar. No era ardiente ni infernal, era tranquilo, pero no pacífico. Se sentía pesado. Miré a mi alrededor y vi trozos de papel por todas partes, cartas, notas, mensajes. ¿Qué es esto?, pregunté. Aquí es donde se esconden las promesas incumplidas, dijo. Cada papel representaba una promesa que alguien hizo y no cumplió. Me agaché y cogí uno. Decía, no volveré a ver eso. ¿Lo juro? Otro decía, Dios, si me salvas esta vez, cambiaré de verdad. Luego cogí uno que me destrozó, Jesús, esta vez te daré mi vida de verdad. Las lágrimas me quemaron. Muchos de estos eran míos, susurré. Lo sé, respondió, no con juicio, sino con dolor. Pero cumplí todas mis promesas. Incluso cuando faltaste a tu palabra, cumplí la mía. Me quedé atónito. ¿Qué hiciste? ¿Incluso cuando rompí mi palabra? Me quedé. Esperé. Nunca retiré mi amor. Recorrimos ese reino y vi cómo estas promesas incumplidas creaban muros, barreras entre las personas y la presencia de Dios, no porque Él dejara de amarlas, sino porque dejaron de creer que Él aún podía amarlas después de su fracaso. Se creen descalificados, dije. Pero la gracia nunca se gana, respondió Jesús. Solo se recibe. Tomó una de las notas y sopló sobre ella. Al instante se encendió, no en fuego, sino en luz. Las palabras se disolvieron, y en su lugar aparecieron, está terminado. Incluso las promesas incumplidas pueden convertirse en testimonios, dijo, pero solo si regresan a mí. Quería gritarle esto a cada persona que alguna vez cometió un error y pensó que todo había terminado. No ha terminado. Este próximo lugar, dijo Jesús, es donde muchos de mis hijos se pierden. Entramos en una habitación que parecía un museo, pero más fría y polvorienta. Sentía la tristeza flotando en el aire como niebla. Las paredes estaban llenas de estantes, y en cada estante había cajas, algunas abiertas, otras selladas. Algunas brillantes, otras tenues. ¿Qué es todo esto? Estos son propósitos olvidados, dijo Jesús, llamamientos, tareas, sueños que planté y que nunca perseguí. Me guió hasta una caja luminosa con mi nombre. Dudé. ¿Eso es mío? Sí, asintió. Lo abrí. Dentro había imágenes de mí hablando, escribiendo, ayudando a niños, dirigiendo discretamente, cosas que antes había sentido en mi corazón, pero que siempre descartaba como fantasías. Pensaba que eran ensoñaciones, que no servía para esas cosas.
Me miró y sonrió con dulzura. Eso es porque te mediste con la escala del mundo, no con la mía. Pasamos junto a cientos de cajas más. Vi una con el nombre de una niña dentro, una visión de ella sanando a otros a través de la canción. Otra reveló a un adolescente cuyo propósito era inventar un sistema de energía limpia, pero se consumía jugando juegos violentos, sin darse cuenta de lo que llevaba dentro. Cada alma nace con un plano, dijo Jesús, pero muchas mueren con cajas sin abrir. ¿Por qué?, pregunté. Miedo, distracción, comparación, orgullo, rechazo. Me quedé mirando los estantes. Algunas cajas estaban cubiertas de cadenas, otras se desvanecían lentamente, como si la persona atada a ellas estuviera olvidando quiénes eran en realidad. ¿Aún se pueden utilizar? Sí, respondió él, pero deben regresar a mí. Puedo restituirlo todo, excepto lo que alguien se niega a entregar. Esa verdad me golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. No quería morir sin abrirme. Jesús me condujo a un último lugar. Era una sola habitación, vacía, silenciosa, pero en el centro había un espejo enorme, imponente y resplandeciente. Mira, dijo simplemente. Me acerqué, vacilante. Al principio me vi, otra vez con 17 años, el pelo mojado, la mirada cansada, el mismo chico que veía cada mañana. Pero mientras miraba, la imagen empezó a cambiar. Borroso, luego se iluminó, y entonces me mostró, pero no al yo que creía ser. Esta versión de mí era completa, radiante, segura pero no arrogante. Hacía cosas que jamás imaginé, consolaba a los quebrantados, reía sin ocultar el dolor, permanecía en habitaciones a oscuras pero llevaba un fuego interior. Así eres, susurré. Jesús estaba a mi lado. Así es como siempre debiste ser. Lágrimas de nuevo. Entonces, ¿por qué no me siento como él? Porque has estado sobreviviendo, no transformándote. El espejo volvió a cambiar, mostrando momentos en los que la vergüenza me detuvo, momentos en los que quise decir la verdad, pero guardé silencio, momentos en los que pude haber amado a alguien, pero preferí impresionarlo. Este mundo te enseña a editar tu alma, dijo Jesús, pero yo te llamo a revelarla. Caí de rodillas, no por miedo, sino por rendición. Quiero ser él, dije. Ya lo eres, pero es hora de elegirlo diariamente. El espejo empezó a desvanecerse, pero la imagen se me quedó grabada en el corazón. Esa versión de mí, no era famosa, no era rica, pero era libre. Había llegado el momento. Esas dos palabras me impactaron más que todo lo demás junto. Jesús se volvió hacia mí y supe que no quería irme, no porque la tierra me asustara, sino porque aquí con él me sentía completa. Me conocían. No tenía que fingir, actuar ni preguntarme si importaba. Por favor, pregunté en un susurro, ¿puedo quedarme? Sus ojos, esas galaxias de compasión, sostuvieron los míos. Podrías, dijo con dulzura, pero entonces, ¿quién llevaría la luz que acabo de darte? Bajé la mirada hacia mis manos. Brillaban, no con magia, sino con significado, como si cada verdad que él me había mostrado se hubiera arraigado profundamente en mi alma. No me creerán, murmuré. Algunos no lo harán, asintió, pero los que estén listos oirán tu voz como un despertador para su espíritu. Han dormido demasiado tiempo. Pensé en mi generación, nuestro desplazamiento entumecido, nuestra depresión oculta, nuestra desesperación silenciosa bajo las distracciones de neón. Díganles que no han ido demasiado lejos, dijo. Díganles que no estoy esperando en un edificio. Ya estoy en el silencio que siempre gritan. Puso su mano sobre mi pecho, fuego sin dolor, luz sin ardor. Tu testimonio no es solo una historia, es una puerta. A través de ti, abriré muchas más. No pude contener las lágrimas. ¿Cómo sabré qué decir? Habla desde el lugar que toqué. No necesitarás un guión.
Me llevarás. Todo a mi alrededor empezó a cambiar, las habitaciones, el espejo, el cielo. Ve, Caleb, dijo Jesús, y no le quites importancia. Necesitan la verdad completa, no una versión filtrada. Te amo, susurré. Él sonrió. Siempre fuiste amado, incluso cuando no lo sentías, incluso cuando maldecías mi nombre, incluso cuando intentabas desaparecer. Nunca me fui. Mi alma sabía que era el momento. Y en un instante, volví a caer en mi cuerpo. Regresé jadeando como si acabara de nacer. Máquinas que pitaban, luces cegadoras, una enfermera gritando, «¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto!». Pero ya no era el mismo. Algo eterno se había abierto en mi interior. Había visto a Jesús, no una idea, ni una pintura, ni una religión, sino la persona, y Él me envió de vuelta por ti. Así que si estás viendo esto, si has llegado hasta aquí, por favor, escúchame cuando te digo con toda mi alma. Deja de pensar que tu vida no importa. Deja de creerte la mentira de que tu valor depende de cómo reacciona la gente a tus publicaciones. Deja de pensar que el vacío que sientes es normal. No lo es una señal, una incomodidad sagrada. Jesús no está enojado contigo, no cuenta tus errores como un marcador. Él te observa más de cerca que tu respiración, esperando una pequeña grieta en tu distracción para susurrarte al alma, eres mío. Vuelve. He visto lo que viene, no solo para mí, sino para todos nosotros. El enemigo no viene con cuernos ni fuego, viene a través de la comparación, a través de pantallas, a través de la confusión de identidad, a través del ruido constante que te impide escuchar la voz de Dios. Pero ¿sabes qué? Jesús es más fuerte, no en volumen, sino en presencia. Cuando Él habla, todo lo falso dentro de ti se quiebra. Y aquí va mi advertencia, no hay mucho tiempo. No porque el mundo se acabe mañana, sino porque estás desperdiciando la única vida que te ha sido dada persiguiendo sombras mientras tu alma anhela luz. Así que, por favor, deja el teléfono. Respira a veces. Ora, aunque no sepas cómo. Simplemente empieza. Di, Jesús, si eres real, háblame. Él lo hará. Puede que no mueras como yo, pero quizá necesites que algo dentro de ti muera hoy. La mentira de que estás demasiado perdido, la creencia de que nadie te ve, la idea de que esta vida es todo lo que hay. Déjala morir y que algo eterno despierte en ti. Me llamo Caleb Monroe. Morí, y Jesús me envió de vuelta porque quiere que vivas, esta vez de verdad.